Hay una generación completa que vivió dos mundos, que creció sin celular y luego lo tuvo, que sabe exactamente cómo era la vida antes porque la vivió con el cuerpo, no porque la leyó en ningún lado, y que por eso puede medir mejor que nadie lo que se perdió cuando ese aparato llegó al bolsillo y se quedó ahí para siempre. No todo fue pérdida, eso también hay que decirlo, pero hay cosas que el celular se llevó sin pedir permiso y sin dejar nada equivalente a cambio. Cosas que en los 90 eran simplemente la manera en que vivíamos y que hoy, si intentas explicarlas a alguien que no las conoció, suenan a arqueología de otra especie. Este video es por esas cosas. Número 12. Memorizar números de teléfono. Los 90 tenían algo que hoy no existe. El conocimiento de los números de teléfono de las personas que importaban. No el icono de su cara en una pantalla. El número. Las cifras en el orden correcto que tus dedos marcaban de memoria en el teléfono fijo de la cocina o del corredor. Sabías el número de tu mejor amigo como sabías tu propio nombre, el de tu abuela, el del trabajo de tu mamá para cuando ocurría algo y necesitabas localizarla, el número de la casa de quien te gustaba, ese que marcabas a veces y colgabas antes de que contestaran porque no tenías el valor suficiente todavía. Esos números eran memoria real, instalada en el cerebro a fuerza de uso, repetida hasta volverse reflejo. Hoy la agenda del teléfono guarda esa información y el cerebro ya no necesita hacerlo. Perdimos la práctica de recordar datos que importaban, y con esa práctica perdimos algo más difícil de nombrar. Una forma de llevar a las personas contigo que no dependía de ninguna batería. Número 11. Quedar en un punto fijo sin poder avisar si ibas tarde. En los 90 quedar con alguien requería un nivel de compromiso que hoy ya no existe porque ya no es necesario. Quedabas el sábado a las 5 en la esquina de tal calle, o en la puerta del cine, o afuera del mercado, y ahí llegabas, sin posibilidad de avisar que ibas tarde, sin posibilidad de cambiar el punto de encuentro a mitad de camino, sin el estoy llegando que hoy llega invariablemente 2 minutos antes de la hora acordada. Llegabas y esperabas. Y si la otra persona no llegaba, esperabas un poco más. Y si seguías sin llegar, en algún momento tomabas la decisión de irte sin saber qué había pasado, sin poder preguntar, sin ninguna resolución posible, hasta que finalmente hubiera un teléfono fijo disponible horas después. Esa incertidumbre producía algo que hoy parece inverosímil: disciplina de llegada. La gente de los 90 llegaba a tiempo porque no llegar a tiempo tenía consecuencias reales y definitivas. Si no llegabas, simplemente no estabas, y eso era todo. Número 10. Llamar a la casa y hablar con quien contestara. Este es uno que nadie nombra, pero que todos los que lo vivieron entienden de inmediato. En los 90, cuando llamabas a casa de alguien, no llamabas a esa persona, llamabas a la casa, y el teléfono lo contestaba quien estuviera más cerca, que podía ser tu amigo, su mamá, su hermano menor, su abuelo o alguien que ni conocías. Eso obligaba a una habilidad social específica: hablar con el adulto que contestaba antes de que te pasaran con quien buscabas. Decir buenas tardes, presentarte, pedir con educación. Esas conversaciones breves y un poco incómodas con los papás del amigo eran un entrenamiento involuntario en comunicación con personas que no eran de tu generación y que tenían toda la autoridad del mundo para juzgarte en 10 segundos. Hoy llamas directamente a la persona, siempre. El adulto desapareció del proceso de comunicación y con él esa pequeña fricción que enseñaba cosas que ninguna aplicación enseña. Número 9. Perderse de verdad en una ciudad desconocida. Perderse en los 90 era una experiencia física y emocional completa que el GPS ha eliminado de la vida humana de manera casi quirúrgica. Llegabas a una ciudad que no conocías con un mapa de papel si eras precavido, con nada si no lo eras, y en algún punto del trayecto dejabas de saber dónde estabas, y entonces tenías que resolver eso de la única manera disponible: preguntarle a alguien. Esas conversaciones con desconocidos producían a veces solo indicaciones, pero a veces producían otras cosas: conversaciones inesperadas, recomendaciones de lugares que no estaban en ningún mapa, conexiones breves con personas que no volverías a ver, pero que quedaban en algún lugar de la memoria por esa razón específica. El celular con GPS nos salvó del caos logístico de perderse. También eliminó esas aperturas accidentales. Hoy nadie le pregunta a nadie cómo llegar a ningún lado, y esa pequeña pérdida de contacto entre desconocidos se acumula en algo más grande que cuesta nombrar pero que se siente.
Número 8. Pasar horas en casa de alguien sin que nadie supiera dónde estabas. En los 90 podías estar en casa de un amigo durante 4 horas sin que ningún adulto de tu familia supiera exactamente dónde estabas. Habías dicho salgo un rato o voy a casa de fulano sin más detalles y eso era suficiente. No había manera de localizarte en tiempo real. No había notificación de ubicación. No había historial de mensajes que contara dónde habías estado y cuánto tiempo. Y esa ausencia de rastreo producía algo en los adolescentes de los 90 que hoy es difícil de reproducir. La experiencia real de estar en un espacio sin ser monitoreado. De tener conversaciones y momentos que pertenecían completamente a ese tiempo y a esas personas, sin registro permanente de ninguna clase. No romantizo los riesgos que eso implicaba a veces, pero había una formación de autonomía, de responsabilidad personal, de capacidad de gestionar el propio tiempo sin reportar a nadie, que la supervisión permanente que habilita el celular hace más difícil de desarrollar. Número 7. Esperar noticias sin poder consultar nada. En los 90, cuando esperabas saber algo, esperabas de verdad. Si alguien había tenido un accidente, si había llegado bien de viaje, si la entrevista de trabajo había salido bien, si el médico había dado resultados, esperabas a que esa persona encontrara un teléfono y llamara, o a que llegara a casa, sin poder consultar nada, sin manera de adelantar la información. Esa espera era una experiencia física, se sentía en el estómago, se escuchaba en el silencio del teléfono que no sonaba, y cuando por fin sonaba y era la voz que esperabas, la información llegaba con un peso específico que hoy ninguna notificación tiene, porque las notificaciones llegan antes de que el cuerpo tenga tiempo de construir la espera que le da peso a lo que viene. Número 6. Usar cabinas telefónicas como infraestructura de emergencia. La cabina telefónica era la red de seguridad del que salía a la calle en los 90. Sabías dónde estaban las de tu barrio con la misma precisión con que hoy sabes dónde hay una gasolinera. Eran puntos fijos en el mapa mental de cualquiera que se moviera por la ciudad, porque podías necesitar una en cualquier momento y no tener monedas suficientes era un problema real que se resolvía pidiendo prestado a alguien en la misma esquina. El celular las mató tan completamente que hoy la mayoría de los jóvenes que las ven en fotos o en películas antiguas no las ubican de inmediato como parte del paisaje urbano cotidiano. Se convirtieron en objeto de época en menos de 20 años. La infraestructura pública de comunicación desapareció porque dejó de ser necesaria, y con ella desapareció también esa dependencia de los espacios físicos compartidos que obligaba a cierta conciencia del entorno. Número 5. Grabar canciones de la radio con el casete. Este ritual merece un momento de reconocimiento real porque era una forma de amor que el celular volvió completamente innecesaria y por tanto completamente impensable para quien nació después. Sentarte con el dedo sobre el botón de grabación, esperando que la canción que querías sonara, rezando para que el locutor no hablara encima del inicio, grabando en tiempo real algo que de otra manera no podías tener. La aleatoriedad era parte del proceso. No elegías qué grabar. Esperabas lo que venía y reaccionabas. Hoy buscas la canción desde el celular, la encuentras en segundos y se acabó la espera. El proceso desapareció completamente. Y con el proceso desapareció algo que no era solo conseguir la canción. Era el ritual de querer algo con suficiente intensidad como para esperar por ello. Eso el celular también lo mató, aunque nadie lo llame así. Número 4. Tomar fotos sin saber cómo habían salido. Tomabas la foto, no la veías. La tomabas, el carrete avanzaba y la imagen quedaba guardada en una emulsión química que solo existiría como imagen cuando el rollo estuviera completo, lo llevaras a revelar y esperaras días para recoger el sobre. Podían salir movidas, con el flash tapado, con la persona mirando para otro lado en el momento exacto. No lo sabías hasta que abrías el sobre, y en esa apertura había un reencuentro con un momento que habías ya casi olvidado. El celular mató esa incertidumbre de manera total. Ahora ves la foto, en el momento en que la tomas, la borras si no te gusta, tomas otra, repites hasta que salga bien. La foto dejó de ser un registro para convertirse en una producción. Y en esa diferencia, que parece técnica, hay algo sobre la relación con la memoria que cambió de manera que todavía no terminamos de entender del todo. Número 3. Aburrirse sin ninguna salida disponible. En los 90, el aburrimiento no tenía salida digital. Cuando no había nada que hacer, no había nada que hacer. No había pantalla que ofreciera otro video,
otra historia, otro estímulo disponible en el bolsillo. Había la tarde, había lo que hubiera en casa y había tu propia cabeza. Lo que pasaba en esas tardes sin salida era lo que hoy llamamos creatividad, aunque en ese momento nadie lo llamara así. Inventabas juegos, salías a buscar a alguien con quien hacer algo, te quedabas quieto mirando el techo hasta que algo dentro de ti decidía moverse. El celular mató ese aburrimiento. Y lo que produce esa ausencia, y esa ausencia, se nota en algo que mucha gente reconoce sin saber explicarlo del todo. Cada vez cuesta más estar quieto sin estímulo externo. Más de unos minutos para generar algo desde adentro, en lugar de consumir algo desde afuera. No lo digo como diagnóstico definitivo. Lo digo como observación de algo que muchos sienten, pero que cuesta atribuir a una causa específica. Número 2. Tener conversaciones sin que existiera la posibilidad de grabarlas. En los 90, cuando hablabas con alguien en persona, esa conversación existía solo en ese momento y en la memoria de quienes la habían tenido. No había manera de documentarla, de guardarla, de revisarla después, de compartirla con terceros. Lo que se decía sabiendo que desaparecería en el tiempo, como desaparecen todas las cosas que no dejan rastro físico. Eso producía un tipo de honestidad específica que la posibilidad permanente de grabación ha alterado de maneras sutiles pero reales. Hoy, cualquier conversación puede ser registrada y distribuida. Ese conocimiento, aunque la mayoría de las veces no se actúe en consecuencia, está presente de alguna manera en cómo nos comunicamos. Hay cosas que se dicen de otra manera cuando existe la posibilidad, por remota que sea, de que alguien las pueda reproducir después. Número 1. Estar en un lugar sin que ese lugar quedara registrado en ningún lado. El número 1 no es una actividad, ni un ritual, ni una costumbre. Es algo más fundamental que todo eso. En los 90 podías estar en un lugar, hacer algo, vivir un momento, y ese momento no quedaba en ningún registro accesible a nadie. No había check-in, no había foto geolocalizada, no había rastro digital de que habías estado ahí. Esa invisibilidad, que hoy suena a privilegio extraño, era simplemente la condición normal de la existencia. Las personas vivían momentos que no dejaban más huella que la memoria de quienes los habían vivido. Y esa fragilidad del recuerdo, esa posibilidad de que algo ocurriera y se fuera sin documentación posible, le daba a cada momento una calidad de presencia que la grabación permanente de todo ha transformado en algo diferente. El celular no solo cambió cómo nos comunicamos, cambió la relación fundamental entre vivir algo y registrarlo. Y en ese cambio está quizás la transformación más profunda de todas, la más difícil de ver porque estamos completamente dentro de ella. El celular nos dio autonomía, seguridad, conexión, acceso, comodidad. Todo eso es real y no tiene sentido negarlo. Pero también llegó a ese lugar específico donde vivía la incertidumbre, la espera, la presencia sin registro, la conversación sin testigos, el momento sin foto, y lo reorganizó completamente. Lo que era la textura cotidiana de una vida sin rastreo permanente, se convirtió en algo que hoy solo existe como excepción buscada. Como retiro de fin de semana donde dejas el teléfono en casa, como decisión consciente de no sacar el celular en una cena, como esfuerzo activo por recuperar algo que antes no requería ningún esfuerzo, porque simplemente era la condición normal de estar vivo. Eso es lo que el celular mató, no las cosas en sí. La condición de fondo que las hacía posibles sin que nadie tuviera que elegirlas.